Bien, amigos del fútbol, amigos del deporte, como siempre un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a una nueva jornada de torneo federal amateur. Una jornada muy esperada y de mucha expectativa para el pueblo franjeado, fundamentalmente, para el pueblo de Guaraní Antonio Franco, porque aquí estamos precisamente en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en el estadio franjeado, donde el local hoy hará su estreno, hará su presentación en esta edición del certamen, en esta edición 2022/23 del torneo federal amateur, poniendo en marcha una vez más la ilusión de alcanzar el ascenso, de alcanzar la posibilidad de estar en el torneo federal A. Uno siempre dice, imagina, el lugar donde merece estar Guaraní Antonio Franco, donde debe estar. Pero bueno, lo hemos dicho tantas veces y ha estado cerca tantas veces que uno empieza a pensar, no lo digamos más, porque en esto de la bien entendida mufa que se tiene en cuenta en el fútbol, entramos un poco todos a veces en eso, en esa vorágine del deseo. A ver, nosotros desde el deseo lógico del periodista, ¿no? Del que acompaña y quiere que le vaya bien a los representantes misioneros. Y usted del otro lado, como hincha de Guaraní Antonio Franco, del que quiere que su equipo llegue a ese objetivo. Pero es ni más ni menos que eso para Guaraní, el objetivo de poder llegar a algo tan deseado desde hace tanto tiempo. Y también sabiendo la responsabilidad, ¿no? Porque lógicamente Guaraní dentro de la categoría es uno de los equipos más importantes de la región, ni hablar, por supuesto, pero dentro de la categoría es uno de los equipos que seguramente debuta con esa intención. Y enfrente, este Nacional de Puerto Piraí, que ha sabido hacerle buen partido, le ha hecho frente en las presentaciones que lo han tenido cara a cara hace tan poquito tiempo, jugando en ese caso por el torneo provincial de la FEMIFU, hace tan poquitas semanas, en este mismo estadio y también en Puerto Piraí. Dos equipos que de esa manera podemos decir, se conocen un montón, pero que también saben que llegan a este torneo con objetivos bien diferentes, con realidades, con actualidades bien diferentes, habiendo sido Guaraní campeón, tanto de la Liga Posadeña como también de ese torneo de la FEMIFU, pero además habiendo sumado refuerzos de jerarquía, un equipo que se conforma por jugadores que tienen mucha experiencia en las categorías de ascenso y que tranquilamente podrían estar, ¿por qué no?, jugando en un torneo federal A en algún caso. Pero bueno, eso todo después cae en saco roto, o puede caer en un pozo cuando la pelota empieza a rodar. Cuando la empieza a rodar la pelota es donde los equipos deben demostrar absolutamente todo, y deberá hacerlo Guaraní, que sin lugar a dudas en la temporada anterior lo ha demostrado. Llegó a la final, jugó esa definición y se le escapó frente a Juventud Antoniana, porque después mantuvo el proceso con los jugadores que forman parte del plantel y siendo campeón de la Liga Posadeña de Fútbol y también del torneo provincial de la FEMIFU de manera incontestable, indiscutible, siendo el mejor por lejos. Entonces, Guaraní ha ido ratificando esa condición de candidato en sus partidos, pero deberá hacerlo también en este lugar tan esperado, en esa zanahoria que siempre pone por delante en cada temporada, que es el torneo federal amateur, y es este ascenso. Guaraní trabajando en el campo de juego, ahí lo vemos, haciendo lo mismo Nacional, y esperando, por supuesto, por un partido que es siempre importante, arrancar ganando, ¿no? Arrancar ganando es fundamental, pero más aún cuando es una zona de 3 equipos. No hay margen de error para cualquiera. Y Puerto Piraí, el conjunto de Puerto Piraí lo sabe, por eso arrancó, y arrancó bien con un triunfo la fecha anterior jugando frente a Bicop en su cancha, jugando como local y clasificándose con los 3 puntos, ganando los 3 puntos. Entonces arrancó bien el conjunto de Puerto Piraí, que sabe que hoy de acá llevarse un punto será un gran resultado. Por supuesto que la ilusión de ganar la tendrá, pero sabe que llevarse un punto desde aquí podría ser muy importante. Pero bueno, sabiendo todo eso, es lo que le da el condimento a este partido, le da el condimento a la gente, el público. Una tarde calurosa, una tarde bien primaveral la que tenemos hoy, con mucho calor, sin nada de aire, de viento que corra. A ver, estamos nosotros acá
cerca del río, ¿no? Y siempre estamos acostumbrados a alguna brisa en este sector de la ciudad. Hoy absolutamente nada o muy poco, por lo menos, con lo cual el atenuante para la alta temperatura será muy poca, pensando en esa realidad para los dos equipos. En esa realidad están los dos. Así está Guaraní. Guaraní que hoy estará sin su técnico en el campo porque Carlos Marzuk está cumpliendo la sanción de la expulsión que sufrió precisamente en las finales frente a Puerto Piraí. Cumplió una en el segundo partido. Tiene que cumplir la otra ahora en este torneo y por eso no puede estar presente hoy en el banco de suplentes. Una particularidad también, ¿no?, que le significará a Ariel Abaca estar al frente del plantel. Un Ariel Abaca que se prepara para dirigir a Guaraní a nivel nacional con las damas, ¿no?, en la instancia de la Copa Federal Femenina, que sabe que arrancará el próximo 2 de noviembre a jugarla en esa instancia. Ahí está la arenga final. Los jugadores de Guaraní de rodillas, en este caso con el profe Kleinivin, encargado de la puesta, de la preparación física. El profe que está con sus muletas, acompañando tendón de Aquiles, la lesión que sufrió el profe, ya lo contábamos hace un par de fechas, pero está con muletas ahí acompañando la entrada en calor, los movimientos previos y acompañando la previa del equipo. Así está Guaraní, así está Nacional que lentamente también está cerrando su preparación, pero será el momento de meterse en los camerines. Nosotros somos Deportes Misiones, estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, el mismo donde usted también podrá empezar a vivir en un ratito la picada frente al Timbó. En realidad es el Timbó frente a la picada. En Jardín América estará el equipo liderado por Roberto Morales para acompañar en ese caso al verde y amarillo, al Tren del Oeste, que se enfrentará al Timbó. El Timbó que también hace su debut en el torneo y que tiene enfrente a la picada, que ya jugó y ganó en la primera fecha frente a Bartolomé Mitre. Así es un poco la realidad de cada uno de los representantes de la provincia de Misiones, que son 6 en el total en estas dos zonas. Decíamos, lo que achica un poco el margen de error, ¿no? 3 equipos por zona hace saber que seguramente tendrá muy poco margen de error cualquiera de los equipos para encontrar la clasificación a la próxima instancia. Repasamos, si le parece, cómo en un ratito se vendrán los equipos. Anticipamos ya las formaciones, en ese caso pensando en el local, en Guaraní Antonio Franco, que tendrá a Bachke en el arco con la número 1, a Barrientos con la 2, a El Chulo Millán con la camiseta número 3, con la 4 al Tarrito Pérez, la 5 para Ataliba Schweizer, la 6 para Morales, la 7 para Ángel Piz, la 8 para Pablo Mota, la 9 para Manuel Lazaneo, la 11 para Doelo y la número 10 para la gran figura Cristian Barinaga, el equipo que hoy dirige, insistimos, técnicamente Ariel Abaca. Del lado de Nacional, este equipo de Puerto Piraí, que tiene al frente a Miguel Ortolá, tendrá a Mendoza en el arco, Aquino con la número 2, Acosta con la 3, la 4 para Torres, la 5 para Coronel, camiseta número 6 para Melo, la 7 para Melgarejo, la 8 para López, con la número 9 Cáceres, la 10 para Albert y la número 11 para Barúa, el equipo que decíamos tácticamente dirige Miguel Ortolá y que de alguna manera también nosotros hemos conocido en aquel mano a mano. No vamos a decir una cosa por otra. A Nacional de Puerto Piraí no lo teníamos tan presente, no acostumbrado a verlo, como si a Guaraní Antonio Franco, y nos dio una sorpresa más que agradable en lo que fue aquella presentación jugando como local. Después aquí Guaraní le ganó bien, supo cómo hacerlo y le terminó ganando en esa final de la FEMIFU, pero habiendo jugado un partido realmente parejo cuando lo hicieron en Puerto Piraí. Así que habrá que ver qué notas siguió tomando, por supuesto, Marzuk de aquello, y sobre todo qué pudo hacer el entrenador, porque es el mismo, es Miguel Ortolá, el técnico también del equipo visitante. Así que habrá que esperar, ver a dos equipos que se conocen, que seguramente se respetan, pero que también entienden claramente que aquí hay un candidato, ¿no?, a quedarse con los 3 puntos, que tendrá que ratificarlo después en la cancha,
pero que es Guaraní Antonio Franco por lo que todo significa jugando este tipo de torneos. Repasamos, si les parece también, ya se vendrán un ratito, pero los árbitros del partido, la terna arbitral que en un ratito se vendrá a la cancha, que tendrá la terna que encabeza Carlos de Lima junto a Rivas y a Benítez, los árbitros de este partido, árbitros de la zona de Oberá, que serán los encargados de impartir justicia en la jornada de hoy. Una cuestión que decíamos también en la semana, comentábamos, y no está del todo bueno, ¿no? Porque el partido que tiene el Timbó frente a la Picada enviaron a terna de El Dorado. Cierta cercanía, ¿no? Es cierto que son jurisdicciones distintas en cuanto al fútbol de Misiones, pero cierta cercanía, jugadores y demás que se conocen bastante. Desde nuestra óptica era terna de... Podría haber sido una terna en todo caso de Apóstoles aquí y de Oberá a Jardín América. Pero bueno, son cuestiones también de algunos detalles que a veces nosotros nos ponemos también en ese mote un poco de quisquilloso. Pero bueno, va quedando todo listo a la espera de lo que puedan hacer Guaraní Antonio Franco y Nacional de Puerto Piraí. Queda claro que Guaraní hoy, sin varios nombres, ¿no? Sin algunos jugadores, algunos porque no han recibido habilitación y algún otro por lesión. El caso de Lechner, por ejemplo. Lechner no está presente, el primer marcador central. Por eso en su lugar aparece Barrientos. Lechner algo tocado, con alguna lesión que no le ha permitido a Marsuk tomarlo en cuenta. En realidad, tampoco le digo, la idea era no arriesgarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que en los próximos partidos tendrá la posibilidad de jugar. Si bien es cierto que es corto el torneo, como decíamos, y a lo mejor con perderse un partido se pierde mucho, pero no estaba para arriesgarlo, nos decía Marsuk. Mejor esperar que pueda recuperarse y esperar que pueda estar presente para los próximos partidos. Lechner, de todas formas, es un lugar en el campo de juego, en la zona defensiva, donde tiene de sobra Guaraní, ¿no? Lo tiene para jugar hoy a Barrientos y a Morales, pero lo tiene a Velo en el banco. A Velo suplente en Guaraní, era titular en el Federal A hace poquito, en Crucero del Norte. Y lo tiene también a Lechner entonces ahí para jugar, y lo suma Quique Villalba, que está en el banco. O sea, la línea defensiva de Guaraní da la sensación que es una garantía. Después habrá que ver el funcionamiento, por supuesto, pero aparece como una garantía por allí. Habrá que ver después, si decíamos, el funcionamiento y cómo se puedan acoplar algunos nombres que aparecen, como el de Ángel Piz, como el de Ateliva Schweizer, que son los un poco más desconocidos, porque después lo tenés al Chulo Millán por la izquierda, que ya viene en el proceso. Lo tenés a Tarrito Pérez, que volvió de Crucero, pero que ya estuvo en el proceso anterior y conoce. Lazaneo, que no estuvo el torneo anterior, pero estuvo en aquel que Guaraní quedó cerca del ascenso, perdiendo la final con Central Norte de la provincia de Salta. El que sí aparece es Doelo, por allí. Decíamos, Piz y Ataliba Schweizer como jugadores también distintos, y también sumarlo a Vázquez, por supuesto. Vázquez, que también ha sido uno que se ha sumado ahora, que en realidad ya viene en el proceso, pero que claramente no era parte del plantel, incluso con una particularidad, ¿no? Cuando se vienen los árbitros y ahí los planteles, sale Guaraní a la cancha, decíamos, con una particularidad. Vázquez, el arquero del equipo que le ganó el ascenso en la última oportunidad a Guaraní, fue el arquero de Juventud Antoniana de la provincia de Salta en aquel mano a mano. Ahí está Guaraní en la cancha entonces. Además está decirle que con el uniforme tradicional salta el equipo posadeño, falta Piraí, falta el conjunto de Nacional. Y ya estamos pasados de horario, ¿no? 4:32 ya en la República Argentina. Se hace esperar un poquito entonces el conjunto visitante.
sobre Guaraní, que ya está en la cancha. Marca esto también las ganas de la franja de poder comenzar, por supuesto, con lo que será el partido. Con arrancar la ilusión para Guaraní, que es la misma ilusión que tiene Nacional, pero con otros fundamentos, sin lugar a dudas. Otros fundamentos que tienen que ver entonces con la historia, tiene que ver con capacidad de plantel y tiene que ver también con lo reciente, con rendimientos que han demostrado. Pero la ilusión, por supuesto, absolutamente la misma que tiene en este caso el conjunto de Piraí, que el que tiene o puede tener Guaraní Antonio Franco. Ya la franja en la cancha, entonces, a la espera de lo que será el partido. Ahí veíamos el saludo de los protagonistas de la franja con el árbitro, y ahora sí, encabezado por su capitán, por Melo, aparece Nacional, el conjunto de Puerto Piraí. 4 minutitos pasados del horario al terreno recién. Ahí está, a formarse directamente las fotos para los reporteros gráficos, para los colegas. Y después sí, el saludo con los protagonistas de Guaraní Antonio Franco para empezar a pensar en el inicio del partido. Insistimos, en un rato, para las 5 de la tarde, está planteado el inicio del juego en Jardín América entre Timbó y La Picada. Ahí está Nacional ya en el terreno. Momento del sorteo. Aquino de un lado, capitán del conjunto visitante. Cristian Barinaga, lógicamente el capitán de Guaraní. Una vez más, Cristian, esa es otra. Si hay portación de ilusión, también es de Barinaga, ¿no? Crece la ilusión del hincha de Guaraní sabiendo que Barinaga está en la cancha, por lo que significa como jugador, pero lo que significa sobre todo como emblema, como ídolo del público de Guaraní Antonio Franco. De los más recientes, el ídolo más grande que pueda tener el hincha de Guaraní Antonio Franco. Bueno, ahí está el sorteo, el árbitro de Lima con los capitanes. Y a la espera de poder vivir el espectáculo, la hinchada de Guaraní Antonio Franco ya dice presente, con bengalas, con el humo blanco y rojo que también aparece en la cabecera César Napoleón Heró, como es habitual para dar espectáculo también. Y los dos equipos que ya están todo listo para iniciar las acciones. Va a mover Nacional, será Cáceres el encargado de poner en marcha la bola. A la orden del árbitro de Lima estamos sujetos. La orden de Lima se juega ya en Villa Sarita. Parte el primer pelotazo que se desvía en Barinaga. Duelo. La domina en el pecho. Lo tiene abierto para jugar a Ángel Piz. Recibe, entregó mal Piz. La tiene Cáceres. La pisó bien Cáceres. Levanta la cabeza y lo quiere Barúa. Ahí va Barúa por esa pelota. Llega muy exigido. Pelea y recupera ese balón Melgarejo. El árbitro está sancionando una infracción contra Piz. Será tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Primeros movimientos aquí en Villa Sarita. Ya lo hizo Barrientos para Morales. El segundo central de Guaraní, que ya va soltando con el Chulo Millán. Millán, que aquí en el partido que en aquella final le ganó Guaraní a Nacional 2-0, Millán fue segundo central, haciendo un muy buen partido en dupla con Lechner, en aquel caso tomando nota de la peligrosidad de Cáceres. En el partido de ida le había generado muchos problemas. Ya le pegó para arriba Acosta, para Cáceres precisamente, ya le gana Barrientos, falta de Barrientos parecía, nada. Dijo el árbitro, siga, la bajaron de cabezas, otra vez Cáceres, la mete larga, Barrientos. La peinaba para buscar a Barinaga, era Lazaneo el que buscaba por ahí, perdón, era Taliba Schweizer. Soltó corta Albert, por eso la recuperación es de Duelo, activo desde el comienzo del partido, la jugó por bajo Duelo, la jugó mal. Por eso sale Melo con la pelota el capitán. Largo pelotazo para Cáceres, esto será el camino que buscará mucho Nacional.
largo para la corrida de Cáceres. Vázquez se queda con esa pelota. Sin problemas el uno de Guaraní, Antonio Franco, para salir desde el fondo. Ya le pegó Vázquez, la bajaron de cabeza. El que ganaba por ahí era Aquino. Será tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Tiro libre de mucho peligro para la franja. Para hacerlo se arrima Mota, pero Barinaga le dijo, ¿dónde vas a ir? Tráemela acá. Tráemela acá que esto va al arco, sin duda. Tiro libre para Guaraní, Barinaga, para darle al arco. Estamos en los primeros 2 minutos de partido. Tiro libre que será para la franja. Para darle Cristian Barinaga la pelota. El centro, el remate que vino, se la terminó quedando el arquero. Saque de arco que será para Nacional. En las primeras acciones estamos. 3 minutos 45 segundos tenemos de partido. Largo el pelotazo para que corra López. Es tan largo que no va a llegar López por aquel sector. Por eso el lateral se renueva. Lo va a tomar el Chulo Millán. Salida para Guaraní. En los primeros minutos de partido estamos. Se arriba a Taliba Schweizer para recibir. Pero el Chulo Millán lo va a hacer largo. También la quiere Mota. Pero el Chulo prefiere más larga para que juegue Lazaneo. La bajaba Juan. Retrocede bien Duelo. Schweizer. Mota. No encuentra conexión. Se va al lateral esa pelota. Será saque de mano que va a tomar Torres. Ya hizo el lateral Torres. Quería arriba de cabeza Morales. No pudo. El taco era de Baruá en aquel sector. Levantó Duelo. Cayó por ahí Lazaneo recibiendo falta. Será tiro libre en definitiva para Guaraní, casi en la mitad de la cancha. Primeros minutos de partido, primeros 5 minutos. El dominio de balón que ha sido hasta aquí repartido. Le va a pegar Mota. El cambio de frente de Mota no es bueno. Devolvió Baruá. En la mitad de la cancha el que se impone ahora es Melgarejo. La busca larga a nadie, a Vázquez. Esto, insistimos, va a ser el camino de Nacional. Buscar mucho largo a ver qué encuentra con Cáceres. Igual me parece no es el mejor camino porque es un equipo que juega bien Nacional. Tiene capacidad para jugar por abajo, lo poco que lo hemos visto. El que corre mientras tanto es Melgarejo precisamente para intentar llegar a esa pelota que jugaba Baruá. Se pierde afuera. Habrá salida. Se queja Cáceres, se quejan todos porque el pase no fue bueno, insisto. A mí esto de Nacional, que seguramente lo habrá trabajado y lo debe hacer bien, no me gusta porque considero que tiene jugadores como Albert, como Baruá, con lo poquito que lo hemos visto, el mismo Cáceres, por supuesto, que se juntan y se juntan, el propio Melgarejo, se juntan bien para jugar. Arriba devuelve de cabeza Aquino. Ahí aparece Albert, precisamente, la hizo bien. Hizo pasar de largo un par de marcas y se la entregó a Torres. Por la derecha sale el lateral de ese sector, la tiró larga para Cáceres, que corre contra Morales, que lo va a aguantar sin problemas. Será salida en el arco para Vázquez. Primeros instantes de partido. Insisto, repartido el dominio hasta acá. Ha intentado Guaraní tenerlo de inicio. Ya le pegó Vázquez. Arriba, Lazaneo intentó peinarla. Vaya uno a saber qué es lo que quiso hacer. Le pegó López.
Millán. Hay un rebote en una mano, sí. Ya la salida será para Guaraní. Antonio Franco lo va a tomar Mota. Se arrima Piz para jugar. Pero Mota no la juega. Lo tiene a Taliba Schweizer más atrás. Tiene que haber distancia de Cáceres. Juegue nomás, dijo el árbitro. Ya lo hizo Mota. Devuelve Barrientos. Barinaga retrocede metros para el contacto con la pelota. Ya para Barrientos. Otra vez Barinaga. No, Barrientos prefiere pasar al ataque. Y lo hizo bien para Piz. La quiere Barinaga. Recibe Cristian y tiene espacio y le puede dar al arco. ¿Cómo lo dejan venir? Ah, la tiró muy larga Barinaga para Tarrito Pérez. La va a correr Tarrito. Llegó justo. La devolvió hacia atrás. Bien para Piz. Y Piz lo va a tener que buscar a Mota. Más atrás para Taliba Schweizer. Recibe Schweizer. Bien para Piz, que cambia para el Chulo Millán. Tiene espacio el Chulo, se abre duelo, la pide Mota entrando al área. Buena pelota para que salga Mendoza, firme. Lejos del arco, el buen arquero que tiene Nacional para quedarse con esa pelota. Se chocó con su capitán, con Melo. Pero no pasó nada, levántese Mendoza. Está recuperado, no pasó nada. Melo para darle a ese balón, el arquero, ahí está, el arquero lo va a, el árbitro, perdón, asesora su silbato y lo va a ir a ver a Melo. No le pasó nada a Melo, quédese bien tranquilo. Fue un choque con su arquero, es cierto, salió, pero nada fuera de lo normal. Ahí está la salida de Mendoza. Salida para Nacional en definitiva, partido por ahora 0-0 en 8 minutos. Cáceres que no pudo, marcó Millán, ahora sí pudo Cáceres y soltó bien por la derecha para la mandada de López que busca el centro, rebota en Millán, Cáceres, ¡qué peligro! Y la pelota se pierde por el primer palo. Se acaba de salvar Guaraní Antonio Franco, o por lo menos hemos visto lo más claro hasta aquí del partido. En esa pelota que rebotaba en la marca del Chulo Millán, aquí Cáceres, mire, la pelota para López. López que intentó el centro, el rebote lo terminó habilitando a Cáceres, que sacó el remate. Se perdió cerca del primer palo, la primera buena chance para Nacional. La primera del partido, ¿no? Más allá del tiro libre también que hemos tenido de Barinaga, así que en eso también equilibrado el juego. Millán para hacerlo, el Chulo. Ya levantó el lateral, el Chulo arriba para Lazaneo, devuelve a Aquino. El Tarrito Pérez surge del fondo. Bien para Piz, recibe Piz. La presión vendrá de Baruá. Soltó Piz, no pudo. Va Albert, buena marca de Ángel Piz, lateral que será para Guaraní. Lo va a hacer Tarrito Pérez, se mueve Barinaga, solo Cristian. Juega Barinaga, otra vez para Tarrito. No, era para Piz en realidad, ahora sí. Tarrito la levantó al área, la quiso Mota, cayó. Pedían falta, nada, dijo el árbitro, la tiene Piz otra vez. La levantó nuevamente para Mota, la peinaron a media, Barinaga en el área. El remate de Cristian, que se pierde por arriba del travesaño. Una posesión sesgada, era difícil, pero la alternativa de Barinaga fue buena. Esa de buscar el disparo. Otro anuncio por parte de Guaraní Antonio Franco, que otra vez una jugada un poco discutida, peleada, trabada, pero encontró la posibilidad a través de la pegada de Barinaga de arrimar cierto peligro. Lo tenía controlado Mendoza de todas maneras. Falta parecía en contra de Baruá, que siga el árbitro en contra de Albert. Aparentemente Baruá levantó el centro. El rebote, la pelota fuera, sentido quedó el número 10 de Nacional. El árbitro que habla con Melo. Está dolorido el jugador de Nacional, Digo, no tiene por qué fingir, la pelota es de su equipo. De todas maneras tiene un tiro de esquina. Está sentido el hombre de Nacional, siendo atendido. Y tendrá una chance el equipo visitante con la pelota parada. Ya para darle están tanto López como Baruá. Ahí se levantó Albert, el número 10. Tiene que salir afuera de la cancha, pues atendido. Tiene que salir Albert, sí. Albert tiene que salir de la cancha. ¿Por qué reclama Albert? Porque lo avivó Mota al árbitro. El árbitro lo iba a dejar seguir jugando. Albert tiene que salir afuera. Fue atendido dentro de la cancha y no hubo tarjeta para nadie. Tiene que esperar a la próxima jugada, Albert. Esto es así, el reglamento lo dice.
Habrá tiro de esquina mientras tanto. López para Barúa, jugada preparada. El centro, bueno, imaginamos que lo preparado en la semana no salió, ¿no? No imagino que esta pegada de Acosta la hayan trabajado. Será saque desde el arco, vuelve Albert, ahora sí, después del reclamo. Se avivó de Lima que tenía que dejarlo entrar. Para pegarle Vázquez, por ahora 0-0. La cosa muy pareja, muy repartida. Arriba bien devuelve de cabeza el lateral izquierdo Acosta. Ya le pegó Barúa. Mucho pelotazo de Nacional para sacarse encima la pelota muy rápido. Y Vázquez va con lo mismo. Se abre Barriento y Vázquez va larga también. Bueno, mucho pelotazo en definitiva. Barinaga, la va a ganar Barinaga. Ganó de cabeza, pero no la bajó bien. Por eso el retroceso y recuperaciones de Coronel. Buen enganche de Coronel. Después sale con Albert. Albert se abrió de piernas para que juegue López. Corre Cáceres. Se equivocó Cáceres. El Chulo Millán lo come. Recibe y la quiere Schweizer. Ahí está Schweizer. El freno hacia atrás para Vázquez. El pase de Schweizer no fue nada bueno para Vázquez, que de todas formas, como está solo y tiene tiempo, la controla. La quiere otra vez a Taliba Schweizer. Vázquez prefiere con Barrientos. La vendrá a buscar Barinaga. El freno de Barrientos es bueno frente a la presión del jugador melgarejo. Después la pierde Piz. Va Cáceres. La pisa bien Cáceres. La muestra. Entrega para López. Y López le pegó al arco. Y Vázquez la saca al córner. Tiro de esquina. Parecía una jugada sin tanta complicación. El remate de López bajó de golpe y se intentaba meter por detrás del cuerpo de Guillermo Vázquez, que cuando se dio cuenta dijo: complicaciones no quiero. Le metió el manotazo y la sacó al tiro de esquina. Mire, la pisada de Cáceres, parecía que esto era intrascendente, que nada iba a pasar. El derechazo de López desde muy lejos y la sacó bien Vázquez, al tiro de esquina. No parecía para tanto. Buen remate, improvisación pura de López para complicar a la franja. Barúa para darle de zurda. Se mueven todos en el área, el centro es muy cerrado. Oh, la Taliba Schweizer en el primer palo la saca, la corre Doelo. Retrocede hacia atrás y gana Barinaga, la va a ganar Barinaga. Y ganó Barinaga y está el primero, va Cristian Barinaga mano a mano con el arquero, le pegó. ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Y si es gol de Guaraní, es gol de Barinaga. Gol de Barinaga. Aprovechó el error a la salida de un tiro de esquina, lo mal parado que quedó Nacional. La recuperación de Barinaga, que dijimos la va a ganar y la va a ganar y la ganó. Ahí está, ganó en el pie a pie y después definió como Barinaga, ¿no? Se acomodó y como pedía la jugada. Se acomodó, zurdazo, le apuntó a la cabeza. Mendoza le rompió el arco para poner a los 14 minutos del primer tiempo el 1-0 de Guaraní Antonio Franco. Está ganando la franja, gol de Cristian, gol del emblema, gol de la figura, gol de Barinaga. 1-0 Guaraní, cuando no pasaba demasiado en el partido y cuando Nacional parecía que quería acomodarse a un partido siempre incómodo para jugar en cancha de la franja. Apareció Barinaga, apareció un desconcierto defensivo, un error defensivo del conjunto visitante que le dejó todos los espacios a la franja, que otra vez corre con Cristian, empieza a sentirse cómodo en el partido el 10 de Guaraní y eso es un peligro para cualquiera. Habrá lateral que va a tomar Tarrito Pérez. Encontró el gol antes que el funcionamiento de Guaraní y eso muchas veces trae tranquilidad y después trae el fútbol. Insisto, por ahora era un partido muy parejo para ninguno de los dos. Barinaga se la dejó muy corta, la perdió Tarrito Pérez, le ganó a Costa, pero apareció Piz para dar una mano. A Taliba Schweizer mete el centro, nada. Cortaba Melo y otra vez el pelotazo a nadie. Esto va a ser Nacional todo el tiempo y hasta ahora no hay precisión. Además que va a tirar mucho pelotazo. Si no tiene precisión va a ser difícil. La quiere a Taliba Schweizer, recibe. Retrocede Piz para jugar, solo Piz. Tiene tiempo. A Tarrito Pérez por afuera, la quiere Mota y la quiere Schweizer. Ahí está. Y ahora para el Chulo Millán. Ahora sí Guaraní despliega fútbol. Hace amplio el terreno para que ataque Doelo. La levantó para Lazaneo. El centro no es bueno. Acosta la peina. Barúa tiene espacio.
pero se lo va a cortar Lazaneo y también Tarrito Pérez, que la levantó para Barinaga. Cristian no pudo, lo pasó la pelota, pero no a Mota. Barinaga que va, lo tiene a Duelo abierto, el rebote a Taliba Schweizer, ahora sí para Duelo. Pasa tocando Pito el Chulo Millán, ahora se frenó, la tiene Duelo. Intenta pasar, quería falta, nada, dijo el árbitro. Reclama un golpe en la cabeza. Duelo, que siga, dijo el juez, pero está caído Duelo y lo van a tener que tirar afuera. Ahí está, con la pelota Morales, el árbitro ya paró el partido. Se para el juego entonces. Ahí lo vemos otra vez. Reiteramos el gol. Si usted recién se enganchó, hace un minutito nomás, Cristian Barinaga hizo esto. Aprovechó el error defensivo de Nacional a la salida de un tiro de esquina propio y de zurda anotó el 1-0. Por ese gol de Barinaga gana Guaraní 1-0. Va en la búsqueda del segundo, corre Duelo. No habrá chances, lo marcó bien a esa jugada en la cobertura. Llegaba Torres, el saque de arco es para Nacional. Es para el conjunto visitante que pierde por 1-0. Guaraní con la efectividad y la jerarquía de su goleador. Sale bien Acosta, algo complicado parecía. Marcó Mota, mano. Ay, la tiró lejos después, ¿eh? Si el árbitro quiere, lo puede amonestar a Mota tranquilamente. Ahí está, el árbitro le dice, mire, no me la tire más lejos, no me la complique Mota, porque si no, lo tengo que amonestar. Y Mota le dijo, sí, perdone. Se salvó. Era para tarjeta, para el árbitro. Igual está bien, digamos. Hay veces que uno dice que el árbitro tiene que tener sentido común. Y esto es tener sentido común. Una pelota que la tiró lejos Mota, pero sin la intención de hacer tiempo, ni mucho menos, sino de la bronca que tenía con Piz. Después lo retó a su compañero. Le pegó Mota. Quería aguantar Lazaneo y la aguantó. Y soltó para Piz por la derecha. Corre Mota, le pegó el grito. Para él el balón, pero es muy largo. Por eso el capitán Melo va por ese balón. Casi se complica, pero después resuelve bien. De cabeza para Mendoza. Lo tiene abierto a Aquino, pero va larga. La buena pegada de Mendoza para López. Es largo también el pase. Es un arquero de buena pegada Mendoza. Intentó hacerlo bien. La idea que tuvo fue buena. Pero le quedó algo largo el pase para poder aprovecharlo. Salida del lateral que será para el Chulo Millán. Gana Guaraní por 1-0, pero aquí la perdió. Buena recuperación de Coronel. La pausa de Coronel lo tiene a Albert. Prefirió tirarla adentro. Le pigió a esa pelota en el despeje Barrientos. Será lateral para Nacional, que gana algún metro en ataque. El lateral vendrá por parte de Torres. Se mueve para solicitar Melgarejo esa pelota. Ahí está Melgarejo. Torres levantó el balón. Rebote en Morales y otra vez lateral. Ahora sí lo va a hacer Torres. López el que lo había hecho anteriormente. Ahora para Albert. El zurdo recibe. Aplica el freno. Metió el centro a nadie. Y Nacional que sigue sin tener demasiadas ideas. Sin la coordinación ofensiva que le conocemos. Hoy está jugando menos de lo que entendemos puede dar este equipo de Nacional. Y además con el error defensivo que aprovechó y capitalizó muy bien Cristian Barinaga. Ya salió Vázquez. Morales la quiere a Taliba Schweizer. Morales prefiere largo. Pelotazo, está habilitado Barinaga. Se durmieron todos. Está habilitado Barinaga. Mirá dónde fue Mendoza. Mendoza justito sale de cabeza. Ya tiene un antecedente previo de una salida apresurada y que terminó en gol de Guaraní. Muy reciente, ¿no? Mendoza en aquel partido donde terminó marcando Caruso. El lateral vendrá. Se mueve Mota a la espalda de sus rivales. Pérez no se la entrega. Corre Piz. Ahí está. Otra vez para Tarrito Pérez. Levantó el centro. Tarrito al segundo palo. Va a correr Duelo por esa pelota. Le gana bien con el cuerpo López. La va a perder finalmente. Corre Duelo. No va a llegar Duelo. La punteó. Pero finalmente se le escapó afuera. Será salida desde el arco para Nacional con su arquero, precisamente con Mendoza.
Ya le pegó Mendoza, arriba Cáceres. Ganó para Barúa. Barúa que irá con la marca de Tarrito Pérez. La dejó salir porque el que había cabeceado finalmente era Morales, no Cáceres, que aquí la recibe. Albert. Tiene Albert, busca espacio, no tiene con quién. El amago, ahora sí con Barúa. La marca es de Tarrito Pérez, soltó para Cáceres, corto. Por eso Barrientos le gana. Corre Tarrito Pérez, Mota. Enganchó Mota, dejó un hombre en el camino y después lo buscó muy bien a Cristian Barinaga. Salió Mendoza otra vez muy lejos, el arquero gana de cabeza. Barúa que no llega. Y será salida para Guaraní. Muy atento Mendoza, ¿no? Así como es bueno jugando con los pies, también es rápido. El uno visitante terminó imponiéndose de cabeza. Ataliba Schweizer la dejó algo corta, por eso Barrientos le pega. A pelear venía Torres. Coronel quería, aquí no va. En contra de Morales, que reclama falta. El árbitro dijo que no, solamente lateral. Para Nacional. Morales le reclama. Y el árbitro le dijo no. Siga nomás. Nada de infracción. El lateral que ya se hizo. Lo buscan a Albert en la mitad de la cancha. El aguante sobre Piz. Se entregó por la izquierda. Morales lo marca a presión a Melgarejo. Se la puntea afuera. Hay lateral que será para Nacional. En 23 minutos estamos de este primer tiempo. A través de Deportes Misiones TV. Compartimos con ustedes el torneo Federal Amateur. Por ahora Guaraní le gana 1-0 a Nacional y va por más. Porque el que corre es Tarrito Pérez, cayó Piz. Reclama un golpe en el rostro Piz y quedó caído en la mitad de la cancha. Está pidiendo asistencia Piz, Está pidiendo asistencia el número 7 de Guaraní. Reclamando un golpe de un jugador de Nacional en el rostro. A la pasada. Veremos. Ahí está, si se recupera, parece que sí. Y a ver el árbitro que va a sancionar, ¿no? Al árbitro... ¿Está sancionando el tiro libre? Bueno, curioso, ¿no? Porque no había cobrado nada el árbitro. Lo había caído el hombre de Guaraní con la falta. Bueno, juega Mota. Piz. Con el balón ya soltó por la izquierda para el Chulo Millán. La quiere Barinaga en el área, prefiere con Duelo. Ahí va Duelo, la hizo muy bien Duelo. Dejó dos hombres en el camino, después la perdió. Peleó, cayó, no pasó nada. Lateral ya se hizo, la jugaron para Cáceres, que va contra Ataliba Schweizer. Falta de volante central de Guaraní, Antonio Franco. Será tiro libre para Nacional. Ya lo hicieron para Albert. Recibe el número 10, la quiere jugar con Cáceres de vuelta. Es muy largo el pase para Cáceres. Y habrá salida desde el arco para Guaraní, Antonio Franco. Y el árbitro para el partido, me parece que para hidratarse, para que los jugadores puedan hidratarse. Ah, ¿no? Parecía que sí, pero no. Sí, no, está bien. Vienen ahí está. A hidratarse los jugadores. Yo no sé, hace mucho calor y estoy de acuerdo, pero no sé si era para tanto. Estamos bastante acostumbrados a esta temperatura acá. Los dos equipos están, pero bueno. Estamos en 25 minutos del primer tiempo. Pausa para hidratarse y ahí piedra libre para Marzuk. Para el entrenador de Guaraní, Antonio Franco, que está expulsado, ¿no? Que se metió un ratito a dar alguna indicación y que ya se fue para el vestuario nuevamente. Nadie se entera igual, si lo vimos, lo vimos nosotros nada más. Ahí están los jugadores de Guaraní. Hidratándose, recibiendo indicaciones, no solo de Marzuk, lógicamente de Ariel Abaca, el entrenador. Por favor, al propietario del Renault Master, AA 35 UG, por favor, si lo puede retirar. Un partido que hasta acá ha sido realmente equilibrado, ¿no? Guaraní lo está ganando, aprovechó al máximo ese error de Nacional, que a la salida de un tiro de esquina quedó tan mal parado y descuidado a Barinaga sobre todo, y lo aprovechó muy bien, pero después no ha generado mucho más que el equipo visitante. Ha sido todo muy parejo
en este partido. Uno tiene que entender también, lógicamente, que los dos equipos están recién arrancando la competencia, si bien vienen en rodaje, ¿no? Tanto Guaraní como Nacional. Pero de todas formas es empezar a jugar. Para Guaraní es sumar a algunos jugadores como Schweizer, Piz y Lazaneo, más Duelo. Y hay 3 de esos que en el circuito de juego en la mitad de la cancha la peinaron para Barinaga. El remate de Cristian, que se pierde por el primer palo. Querían córner. No es córner de ninguna manera. La pelota se fue afuera, impulsado simplemente por el delantero de Guaraní. Decía, Guaraní tiene 3 nombres nuevos en el lugar que es clave para el funcionamiento, que es la mitad de la cancha, ¿no? Está Duelo, Ataliba Schweizer y Piz. Después sí, rodeado por jugadores que por ahí se conocen un poco más. Lo suma Morales, que no estaba y volvió. Lo mismo a Barrientos, los dos centrales. Tarrito Pérez. Bueno, Tarrito suena tan reciente, pero es cierto que no estaba en Crucero. Pelotazo arriba, Barrientos la deja correr, Morales también, no se la dejó a Vázquez, la cabeció para arriba y se la quedó Vázquez finalmente, que ya salió para Piz. No tiene a Tarrito Pérez, pero prefiere con Ataliba Schweizer, que va otra vez con Piz. Que la cambió mal, del otro lado la va a correr López a pelearla con el Chulo Millán. Se impone el Chulo, gana de cabeza, Duelo. Levanta Duelo, bien para Piz. Buenas intervenciones ha tenido Duelo en el partido, la pelota es para Barinaga, bueno, está habilitado. Gana Mendoza. Ya la quiere. Y salen rápido con Acosta. Soltó Acosta para Albert. La pisó Albert. Soltó el medio para Coronel. Otra vez para Albert. Quedó largo el pase. Le pegó Tarrito Pérez y rebotó en la mano de Albert. Por eso será salida en el tiro libre para Guaraní. Antonio Franco, que va a tomar Pablo Mota. No. Se lo va a dejar a Ataliba Schweizer. Ataliba Schweizer, que ya soltó para atrás. Morales. La quiere Piz, prefiere con Barrientos. Ahí está el primer central de Guaraní, Antonio Franco, que la recibe. Se complicó en el dominio Barrientos y por eso le dio tiempo a Cáceres de ir a trabarlo. Lateral será para Guaraní, será para Tarrito Pérez, ya lo hizo. Atrás para que juegue Barrientos, más atrás para Vázquez. La recibe Guillermo Morales y una desinteligencia en el fondo de Guaraní. Una desprolijidad absoluta para salir jugando, para perder esa pelota. López. La pelota derivaba en Torres, que también la regaló para Mota. Va Mota para Barinaga. El cachetazo para que corra Cristian, que va por esa pelota. Le ganó a Costa. Viene el lateral izquierdo, después la falta de Barinaga. Y el tiro libre que será para Nacional en defensa. Estamos cerca ya de la media hora de partido. El tiro libre que va a tomar el arquero Mendoza. Insisto, un partido equilibrado, ¿eh? No ha tenido demasiado dominio Guaraní, ha sido bastante repartido. Pero sí Guaraní con otra intención de jugar. Nacional con mucho pelotazo, ha errado el camino. Para mí el conjunto visitante. Ya le pegó Mendoza hasta la mitad de la cancha, hasta el área rival, perdón, arriba. Ganaba bien Morales, completa Barrientos. Corre Lazaneo, que prácticamente no ha participado. Barúa, atrás para Albert, buena de Albert, frente a Piz, lo dejó en el camino con mucha categoría. Después soltó en cortada, Cáceres no lo entendió. El que sí corrió fue López, pero no era para él el pase. Y por eso la pelota se pierde afuera. Imprecisiones varias las que tenemos en el partido y que hacen que por ahora el juego definitivamente no sea bueno. Le sirve a Guaraní para estar ganándolo por 1-0. Y con esto se acomoda como líder de la zona junto precisamente a su derrotado, a Nacional de Puerto Piraí. Estaba solo Barinaga y se equivocó. El lateral lo va a tomar Coronel. Acosta, perdón. Coronel es el número 5. Acosta ya lo hizo, ganó bien Barrientos. Ahí está Coronel. Llamado al juego y apareció hacia atrás para Mendoza. La presión solitaria será de Lazaneo, por eso el arquero sale sin problemas. Entregó y se le fue a Acosta. Lateral será para la franja. Tarrito Pérez para hacerlo. Lazaneo recibe, domina, Barinaga, Ataliba Schweizer, buena para el Chulo Millán, abierto Duelo, esta la armaron bien, corre Barinaga al área, está también Lazaneo, sigue Duelo, soltó para Mota, el centro es muy bueno, está el segundo, y se lo que perdió de manera insólita. Lazaneo
debajo del arco, en la boca del gol. Tremendo lo que acaba de perderse el número 9 de Guaraní, Antonio Franco. Esta es por lejos la mejor jugada del partido, ¿eh? La tejieron realmente muy bien y terminó Lazaneo sin pegarle a la pelota. Vaya uno a saber por qué. Ahí está lo de Doelo, muy bueno para Mota. Mota con un gran centro y Lazaneo que podía elegir de cabeza, con el pie, de pecho, de lo que quiera. Intentó con el pie derecho y casi que no la empuja. La acompañó nada más y por eso se le fue afuera. La tiene Coronel, quiso gambetear a Mota, la perdió a medias. Aquino. Coronel, abierto por la derecha, la quiere Torres, deriva en él, tiene espacio Torres, por eso Ataliba Schweizer va, el centro no es bueno. Ya se perdió afuera. Salida desde el arco que será para Guaraní. Antonio Franco no ha tenido precisión en esto, el conjunto visitante. Mucho pelotazo, mucho intento de centro y en ninguna ocasión logró tener precisión. Para pegarle Vázquez. Estamos en 32, casi 33 ya del primer tiempo. Ya le pegó Vázquez. Largo para encontrar a Lazaneo. La bajó Lazaneo de cabeza Mota. El Chulo Millán, a nadie. El Chulo la termina regalando, por eso devuelve Aquino. Ataliba Schweizer se anticipa, otra vez Aquino. Pizque no podrá, la peinó a medias, Barrientos. Sale Acosta, la bajó muy bien el lateral izquierdo. El conjunto de Nacional la soltó muy larga para Baruá. Baruá la tiró para Cáceres. Cáceres no tiene control, gana Barrientos. Y Barrientos para Vázquez. Y Vázquez la manda a mudar hasta la mitad de la cancha, ahí donde está solo Acosta. La bajó a medias, le gana Piz. Devuelve Coronel. Lazaneo se hacía visera con la mano derecha porque no ve. El sol claramente lo dificultó. Ya jugó el Chulo Millán. Doelo. Y pasa el Chulo. Tocando pito y Doelo. Vaya uno a saber qué quiso hacer. Mendoza ya lo tiene abierto a Acosta, muy solo para jugar, pero prefiere con Coronel. El volante central se presenta al juego. La quiere López, prefiere afuera con Torres. Ahí está Torres. Intentó la gambeta, la quiso rebotar, perdió. Buena marca de Mota, va Lazaneo y la quiere Barinaga. Y se viene Doelo. Ah, Doelo se la quiso entregar a Barinaga. Y por eso ganó Melo. Y Melo la jugó para Cáceres. Aguantó Cáceres frente a Barrientos. Buena marca de Barrientos. Viene el primer central de Guaraní para quitarle la pelota. Pérez. Largo, pero está habilitado Lazaneo, Está habilitado Lazaneo, si va, le ganó a Aquino justito. La bajó de cabeza después Torres y se la quedó Mendoza. Al límite tuvo otra vez la defensa de Nacional. Mendoza lo tiene abierto a Costa si le quiere dar, pero la va a tirar larga, me parece. No le queda otra a Mendoza que tirarla larga, no tiene con quién jugar. El pelotazo a nadie. Porque ahí ya la aguanta Barrientos, pega el grito Vázquez. Y el arquero de Guaraní se queda con la pelota. Ha sido esto Nacional en el primer tiempo, Un equipo que hoy ha demostrado menos de lo que lo vimos en la definición del torneo de la FEMIFU. Territo Pérez. Barinaga de primera. Acosta a medias. Piz. La triangulación. Barinaga. Piz. Schweizer. Barinaga. La perdieron. Acosta revienta. A nadie otra vez. Lo van a matar. Hacia Melgarejo. Y también a Cáceres, Tienen que correr toda la vez. Se tiró a dolorido Acosta, El lateral izquierdo de Nacional. Con algún problema físico. Un golpe en la espalda parece que es lo que acusa. O no sé si es en la espalda o es falta de aire. Bueno. Ahí está. Van a entrar a asistirlo. Bueno. Ahí está. Acosta caído. Partido interrumpido cuando estamos en 36. De la primera parte gana Guaraní 1-0. Recordemos, Barinaga el único gol a los 14 minutos del primer tiempo. Aprovechando una contra, ¿no? Porque a la salida de un tiro de esquina de Nacional vino el gol de Guaraní.
Bueno, se va a reanudar el partido. Acosta buscará volver. Vázquez para pegarle precisamente al lugar donde no estaba Acosta. Baruá bajó para hacer el relevo y no es lo mismo. La perdió Baruá, aquí no la revienta. Cáceres habilitado. Ah, no, está habilitado Cáceres. Ya le cobró el offside, ya no vale, ya no vale. El árbitro, el día que se entere el árbitro, le va a cobrar el offside. Tiene que cobrar el offside. Ah, bueno, se enteró una semanita después de Lima que era el tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Tiro libre que será para Guaraní, no tiene prisa Guaraní. Está ganando el partido. 37,5 del primer tiempo. Insistimos, también influye el hecho de la temperatura, ¿no? Una jornada muy calurosa en la cual los jugadores también van a ir sintiendo el esfuerzo. La primera jornada de temperatura alta que tenemos en esta temporada la bajó Barinaga. Quería la Saneo, Tarritos Pérez la puso al área. Melo de cabeza. En la marca justito el capitán del conjunto visitante para el despeje. Despeje oportuno. La pelota que vino, la sacan. Albert que quiere. ¡Upa! Oh, el golpe de Ataleva Schweizer. Le puso el brazo a la cara. Bueno. Ahí está. Recuperándose Albert. Manotazo clarito de Ataleva Schweizer. Le da la salida, es de Acosta. La quiere Albert, corta. Acosta la metió larga para López del otro lado. Arriba el Chulo Milla. Por arriba va a ser difícil. De aquel lado el Chulo es una garantía. Falta en contra de Mota. Infracción de Coronel. Será tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Por más que reclame Albert, hubo falta clara. Infracción del volante o uno de los volantes que tiene ahí en la mitad de la cancha el conjunto de Nacional. Vázquez para hacerlo otra vez largo para Duelo. A nadie, porque se la va a quedar el arquero Mendoza sin problemas. Abierto la reclama Acosta, es muy largo el pase, va a ganar Piz, ¿eh? La recibe Piz y después la tiró vaya uno a saber a dónde Piz. Bueno, imprecisión tras imprecisión, esto es el partido que tenemos hoy. Primer tiempo realmente flojo. Guaraní aprovechó lo que tuvo y Nacional no tuvo nada. Pelotazo a la mitad de la cancha y lo que tuvo Guaraní fue producto de mayoritariamente error de Nacional, que capitalizó con gran categoría Guaraní Antonio Franco a través de Cristian Barinaga. Saque de arco. Va a tomar Mendoza. La pegada será de Mendoza en definitiva. Largo hasta la mitad cruzando la mitad de la cancha. Arriba Barrientos va. Aguantó bien Melgarejo. Retrocede con la pelota dominada. Albert. Va Coronel. Lo va a presionar Lazaneo. Le va a ganar Lazaneo. Ataleva Suey se da una mano. López traba. Millán. La revienta el Chulo. Aquino que va contra Lazaneo. Gana bien Aquino. Piz. Schweizer. La saca Schweizer. Barinaga baja de cabeza. Va a Mota. Falta. Ah, no. Parecía falta de Coronel. Schweizer. Un rebote. López, falta ahora sí contra Mota. Habrá tiro libre para Guaraní Antonio Franco, otra vez en la mitad de la cancha. El partido es esto, ¿no? Se lucha bastante, se mete. Por ahora se juega realmente poco. El pelotazo que vino, Lazaneo para el segundo. Y se lo pierde otra vez de manera increíble. Otra vez se pierde Lazaneo. Una chance increíble. Terminó tapando. Gran tapada también del arquero Mendoza, ¿no? Pero Lazaneo tuvo la chance en un pelotazo. El centro de Duelo. Solo Lazaneo, para definir. Le salió muy al medio del arco, por eso Mendoza pudo quedarse con la pelota. Pelota que vino para Barinaga, mientras tanto. La revienta
Melo desde el fondo. Schweizer, ahí está. Ataliba ya soltó para el Chulo Millán. Jugando por la izquierda. El centro que vino al área. Aquino que anticipa. La bajó Morales. Coronel que gira. La regala. Ataliba Schweizer otra vez. Doelo que va. La quiere Barinaga al área. El centro que vino. Hay un desvío. Pegó el grito Mendoza. Aquino no lo quiso escuchar. Y la va a reventar. Solamago se complicó solo Aquino. Hubiese reventado antes. Esperó de manera innecesaria. Morales. El Chulo Millán levanta esa pelota que va a quedar adentro para que devuelva Morales otra vez. Mota. Hizo bien Pablo. La levantó para nadie. Ah, se va a complicar Coronel ahora. Le ganó Barinaga. Coronel. Imprecisión absoluta al partido. Anticipo bien Barrientos. Está bien Barrientos en el partido. Más allá de las imprecisiones, Barrientos anticipando muy bien cada vez que debe. Mota la regaló. Melo. El tema es cuando hay que jugar, ¿no? Ahí va Baruá. Se abre Cáceres para pedirla. La quiere Cáceres, se enganchó, es Albert el que tiene la pelota, la quiere López. Albert la tiró mal, Albert. Va a llegar antes el Chulo Millán a esa pelota, no va López. El esfuerzo de López valió la pena, pero después se fue con pelota y todo. Bueno, poquito, poquito y nada. La salida será de Vázquez. Ya le pegó Guillermo hasta la mitad de la cancha. Arriba la peinaron Doelo. Va en la gambeta contra Torres. Ganó Torres. Se impuso el hombre de Nacional. El rebote le queda a López. Sale con Cáceres. Largo pelotazo para él. Cáceres la rebota a cualquier lado. Bueno. La pelota la afuera. Ah, es lateral para Nacional. Pensé que le había tirado directamente afuera a Cáceres. No, hubo un desvío en la defensa. El lateral lo va a hacer Nacional. Y hay que esperar que suba alguien para hacerlo López. Ya lo hizo con Coronel. Marcó Mota. Recibe atrás Torres. Coronel de primera para Albert. La soltó Albert. Está habilitado Aquino, Habilitado Aquino. La puede meter al área para Cáceres. Buena marca de Morales. El lateral será para Guaraní. Porque la terminó tirando afuera Cáceres. Estamos casi en 45 ya, casi en tiempo cumplido. Veremos cuánto más quiera jugar el árbitro de este primer tiempo. Por ahora lo gana Guaraní Antonio Franco, aprovechando la efectividad de Cristian Barinaga en esa chance que tuvo. Parecía falta de duelo, que siga, dijo el árbitro. Barinaga retrocede, Mota la juega. La tiró muy larga otra vez y la va a jugar Mendoza. Tiempo cumplido. Y la pelota que viene al centro del segundo palo, Vázquez sin problemas. El arquero de Guaraní para quedarse con esa pelota. Tiempo cumplido estamos. Veremos cuánto más quiera jugar el árbitro. Recordemos que se paró en un par de oportunidades para tomar agua por alguna lesión. Así que 1 minuto o 2 tendrá que dar. Vázquez le pega mientras tanto. Barinaga la bajó mal porque la tiene Baruá. Albert. Coronel. López. La quiere Albert otra vez. Levantó para Baruá. Ahí se juntaron los que saben. En Nacional jugó Albert y se apuró porque ahora lo marca bien Tarrito Pérez. La pelota se pierde afuera. Será saque desde el arco para Guaraní Antonio Franco. Se va diluyendo la primera parte. Ha pasado sin pena ni gloria. Más allá de la victoria, que es buena, lógicamente, para Guaraní Antonio Franco. No ha sido un buen primer tiempo ni de unos ni de otros. Para pegarle a esa pelota Vázquez. Le pegó Guillermo y acá se terminó el primer tiempo. La pelota al terreno del Piraí de Nacional. Se terminó la primera parte, señores, en Villa Sarita. Victoria parcial de Guaraní Antonio Franco, 1-0 con gol de Cristian Barinaga. Estamos a través de Deportes Misiones TV. Por ahora gana la franja en el debut y no mucho más que eso. Se retiran los protagonistas
Barinaga a los 14 el primer tanto. Se retiran los protagonistas, decíamos. Y nosotros a la pausa breve. En un ratito nada más regresamos aquí al Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Por ahora gana la franja.
Bien, amigos de Deportes Misiones, estamos nuevamente aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde ya retornan los equipos para lo que serán los segundos 45 minutos de este partido que por ahora lo gana Guaraní Antonio Franco por 1-0. Veo una modificación que se vendrá en el conjunto visitante. En Nacional, Braure se vendrá a la cancha con el número 18. Veremos quién deja la cancha. A ver. Braure entonces el 18 a la cancha. Veremos quién se retira del terreno de juego para permitir su ingreso. Grandote, ¿eh? Número 18, no lo conozco, pero sospecho de ese delantero. Referencia diaria. También a la cancha el número 16, Rojas. Dos cambios entonces en Nacional. Braure el 18, Rojas el 16. Lo veo a Barua, lo veo al número 5 a Coronel, no lo veo al 10. A Albert. Y no lo veo al 8. A López. Así que bueno, ya iremos intentando ver si lo podemos ubicar en el terreno de juego a cada uno de los recién ingresados. Barinaga iba, no podía. La termina sacando Cáceres. Recibía el empujón, la falta. Barúa para darle a esa pelota. Ya lo hizo. El cambio de frente. Ah, no, lo tengo a Albert acá, el número 10. Se escapa Albert, falta. Falta de duelo. Albert está, entonces el número 10 no se fue. Se fue, me parece, el número 3. Ahí sí, el 3 Acosta no está. Se vino a la mitad de la cancha entonces Rojas. Braure es delantero. Ya iremos confirmando cómo queda la configuración del equipo visitante, que va a buscar por arriba el empate. Estamos con 1 minuto de juego. El centro de Barúa de zurda no es bueno. El primer palo la sacó Lazaneo. Corre, retrocede para jugar. Ah, ¿qué hizo Rojas? Si lo ven del otro lado, solo viene duelo, ¿eh? Si lo ven del otro lado y lo vieron nomás, la pelota es muy buena para duelo. Quedó algo larga en realidad. Parecía bueno el pase. El centro al segundo palo, sale el arquero, salió mal. Barinaga. Gol de Guaraní Antonio Franco. Otra vez aparece Cristian Barinaga cuando recién amanece la segunda parte, aprovechando error defensivo. Otra vez marcó mal Nacional claramente, y el error del arquero Mendoza, ¿no? El centro de duelo, ahí lo vemos, pasado al segundo palo, y Barinaga agachándose, haciendo lo posible para que la pelota le dé nada más en la cabeza. Lo termina empujando. Un contragolpe otra vez para la franja para encontrar el segundo. El 2-0. Ahí va Barinaga, mire, sale mal Mendoza, calculó mal el arquero. Y Barinaga de cabeza. Minuto 30 segundos. Minuto y medio de la segunda parte. Barinaga pone el 2-0, empieza a encaminar la historia. No quiero decir liquidar la historia porque falta un montón, pero empieza a encaminar la historia en favor del conjunto franjeado, que saca ventaja, gana 2-0. Para pegarle a esa pelota, el centro del área de Torres vino, la sacó bien. Morales firme de cabeza, Aquino. Quería a Rojas, ganó bien Diz. Quería Barúa, después lo tomaba de la camiseta Diz, no pasó nada. Tarrito Pérez, Barinaga, Pérez. Quería y no pudo Diz. El remate que vino para sorprender. Vázquez, que venía retrocediendo, inteligente por lo menos. Braure, el número 18. El recién ingresado.
Lo vio adelantado a Vázquez. Buscó por allí, no le pegó nada mal, Igual me parece que Vázquez lo tenía controlado. 2-0. Apareció Barinaga en los momentos claves, a golpear en el momento justo con su categoría, con su jerarquía. Aprovechando quedos defensivos de los visitantes para sacar la ventaja. Quería Lazaneo. Había falta del número 9. Tiro libre para Nacional, que va a tomar Aquino. Justo cuando Nacional se había jugado para intentar empatarlo porque quedó con 3 en el fondo, ¿no? Ha quedado con Torres, Aquino y Melo en la línea de 3 en el fondo. Albert abierto por la derecha, Baroa por la izquierda. Adentro, en el medio, el 5 es Coronel y lo acompaña Rojas. Y adelante, el número 18, Braure, junto a Cáceres para la ofensiva. Pero intentó poner eso en el arranque del segundo tiempo y la respuesta de Guaraní fue gol de Barinaga. Y además la presión de la franja, que ahora le permite ganar metros en ataque al conjunto dirigido hoy por Ariel Vaca, porque está cumpliendo sanción Marzuk, pero el equipo de Carlos Marzuk en definitiva gana 2-0 y con esto además se transforma en líder de la zona, porque tenemos en cuenta que había ganado Nacional pero 2-1 en su partido frente a Bicop. Le pega para arriba y la saca a cualquier lado a Taliba Schweizer. Será manos arriba para Nacional, para el conjunto de Puerto Piraí. Ya lo hizo Torres. Jugó hacia atrás para el arquero Mendoza, que la va a sacar de zurda. Largo arriba. La peinaron para Cáceres. Giró, le puede pegar al arco. Intentó hacerlo, por lo menos la pelota se le pierde afuera. Ahí está, simplemente para reiterar, se fue Acosta dolorido en el primer tiempo, el lateral izquierdo, y el número 8 López. Son los dos que salieron del equipo visitante. Se viene Guaraní y los cambios no le hicieron nada bien a Nacional. Guaraní está claramente mejor, no solamente porque mejora su producción, por la confianza lógicamente que le da el segundo gol de Barinaga, pero también porque su rival no se acomodó nunca a los cambios de su propio técnico. Cáceres no está haciendo un buen partido, Mota le pega para arriba, la va a buscar Barinaga. Aquí no lo marcaba, Torres retrocede, Mendoza. Ya le pegó Mendoza, largo arriba para buscar a Braure. Bien Morales, Cáceres, quiere Mota, gana Rojas, Albert, Coronel, Rojas, la regaló Rojas. El rebote y en el fondo, en su propio terreno, en su propia defensa, la tiene Torres. La reclama Rojas, el recién ingresado, hace la gambeta, suelta para Coronel, lo tiene abierto del otro lado para pedirle a Melo, pero la perdió. Piz, soltó para Mota. Mota abrió muy bien para la pasada de Tarrito Pérez, que por primera vez aparece en el ataque. El centro vino para Barinaga. Gana Rojas de cabeza, la quiere Pablo Mota. Bien Mota, perfecto para Duelo, se mete al área, la puede meter. El centro que vino al segundo palo, va Tarrito Pérez, casi se duerme Melo. No la encontró Tarrito de casualidad. Gran partido de Pablo Mota, tejiendo los hilos de Guaraní en la mitad de la cancha. Lo más destacado en el marco de un partido que lógicamente lo tiene a Barinaga como figura disparada, ¿no? Con un par de goles en un encuentro que en el primer tiempo fue bastante discreto, pero que en esta segunda parte lo tiene mucho más activo. A Guaraní recuperando rápido la pelota. Soltó a Taliba Schweizer, ya la tiene Duelo. Vaya uno a saber qué quiso hacer Duelo, ¿no? Mendoza para salir de cachetada con Albert. La recibe el número 10. La va a perder con la marca de Duelo. Duelo que no ha hecho un mal partido. Recién se equivocaba, pero no ha hecho un mal partido Duelo. Y además con mucho despliegue. Al que lo perjudicó el cambio de su propio entrenador es a Albert. Tirado por un lateral, atado contra la línea, no es su lugar en la cancha. Lo complica mucho. Jugar más al medio. Está caído un hombre Nacional que es Torres, el número 4. Partido será interrumpido para que lo puedan atender. Y no sé si... Pues si es un problema muscular, ¿no? Porque solo estaba.
Digo, no sé si va a poder seguir. Porque por lo menos no vi golpe, ¿no? Sí, sí, es algo muscular. Mínimo un calambre, ¿no? Pero estamos medio temprano para calambrarse, ¿no? Sí, es cierto. Los nervios, me dice acá la producción, y sí, seguro. Porque en tiempo estamos recién arrancando la segunda mitad, estamos en 9 minutos. La exigencia del calor, lógicamente, la falta de hidratación es, insistimos, una de las primeras jornadas de calor fuerte, de calor real que tenemos en esta primavera y el verano que se viene, ¿no? Para la provincia de Misiones. No es un calor que no conozcamos, pero es uno de los primeros calores importantes que estamos recibiendo. Seguramente todo influye, además el marco, ¿no? Jugar en cancha de Guaraní, contra Guaraní, en un federal amateur tampoco es cuestión de todos los días, ¿no? Le va a pegar Vázquez a esa pelota. Es algo que se puede disfrutar claramente, pero que también genera este tipo de cosas, ¿no? Que a los 9 minutos del segundo tiempo alguien esté acalambrado. Ganó bien Aquino. La quiere Barúa, prefiero atrás con Melo. El pase para Melo no fue bueno, lo complicó. Le tiró un compromiso, por eso presiona Lazaneo, rebota en él. No ha estado preciso Lazaneo para la definición, pero sí con un despliegue, ¿eh? Sacrificado, presionando, generando pérdidas en el enemigo. Bueno, si viene otra modificación, lo dicho, seguramente será Torres el que salga, ¿no? Se va el número 4, ahí está. Dolorido, se viene González. Para la cancha el número 14. Y veremos ahora cómo se dispone en la defensa. Si mantiene esa línea de 3 que armó y que no ha sido efectiva, porque González es chiquitito, ¿no? Para una línea de 3 en el fondo uno siempre dice centrales, jugadores más grandotes. Tiene que ser rápido, pero físicamente un poco más grandote. González chiquito. Y se instaló ahí. Todo lo mío es prejuicio, ¿no? Después puede ser más chiquitito y jugar muy bien. Puede ser... Históricamente ha habido ese tipo de jugadores. Pero es fuera del estándar, digamos. Acá está González, mirá. Para la línea de 3 parece chiquitito, pero empezó bien. Se la entregó de redondita a Albert. Albert para Braure. Falta abajo de Mota para tarjeta. Sí. Ah, el árbitro no lo va a molestar. Le falta de tarjeta, ¿eh? Muy lesionado, muy dolorido Albert, perdón. Le falta de tarjeta la de Mota, ¿eh? Sí. Mota la pegó y se fue. Se dio cuenta que era para tarjeta, pero decidió no sacársela el árbitro. Albert siendo atendido, Mota que quiso ir a pedir disculpas, lo dijeron acá no, y no le gustó a Mota. Eso no está bueno de los jugadores de Nacional, digo. No vas a ser menos guapo por aceptar una disculpa. Amonestado Mota, ahora sí el árbitro le va a sacar la tarjeta. Bueno, se enteró el árbitro que correspondía la tarjeta para Mota, bueno, y ahora la discusión no es necesaria, insistimos. Se meten los colaboradores de Guaraní que tienen el banco ahí cerquita. Está Vaca también. No hay necesidad, no hay necesidad. El partido se estaba jugando con mucha tranquilidad. Sí fue falta dura de Mota y era para tarjeta, no hay discusión. Que el árbitro demoró, también no hay discusión. Marzuk, mientras tanto, llamando a algún colaborador para darle alguna indicación. A Espíndola lo llamó, al entrenador de arqueros, al Toro. Ahí está Marzuk dando alguna indicación, a quien después se la va a trasladar a Vaca, que se la trasladará a los jugadores, ¿no? Mientras tanto, Albert siendo atendido en el terreno de juego, se llevó una fuerte patada, golpe de Mota. Tobillo derecho parece el problema, ¿no? Muy dolorido Albert, ¿eh? Bueno, veremos si es solamente el golpe, porque por ahí duele y te acomodas un poquito, o si hay algo más. No, me parece que no va a poder seguir Albert, ¿eh? Me parece que están preparando el cambio. Bueno, veremos, ojalá que no. Pero dolorido el número 10 de Nacional.
para darle Baruá a esa pelota con zurda. Y Nacional tiene que haber tomado nota de un tiro de esquina a favor y de un tiro libre a favor. Le vinieron los goles de Guaraní. Tiene que tomar nota. Ha defendido mal en ataque Nacional. Baruá para pegarle de zurda al centro. El segundo palo es de Bachke. Sin problemas el arquero. Ya corre Doelo, corre Barinaga, corre Tarrito Pérez. Y es lo que dijimos, ¿no? Otra vez queda mal parado Nacional. Va Doelo haciendo la diagonal. Barinaga también la quiere por el segundo palo. Barinaga la quiere. Está. ¡Ay! Se lo perdió Cristian de manera increíble. Increíble lo que se perdió Barinaga e increíble lo de Nacional. No toma nota. Cada vez que ataca en el córner, en un tiro libre a favor, tiene la jugada en contra. Cuando tenga tiro libre a favor va a decir que no. O la va a tirar afuera directamente. Cada jugada de pelota parada a favor en ataque le ha terminado en una posibilidad de gol en su propia valla. Gran corrida de Tarrito Pérez y la precisión de Tarrito, ¿no? A la carrera, cabeza levantada, la pelota a la cabeza de Barinaga, que en esta se confió demasiado, porque si no era el tercero de Guaraní y el tercero de Cristian. Y aquí la recibe, gana Barinaga, muslo derecho para él, Melo la devuelve, hace lo propio del otro lado Barrientos, la baja a Piz, retrocede Coronel, Melo ya abrió con el estiletazo de zurda por el mismo sector para que la reciba Baruá, después la perdió Braure, el ingresado en el segundo tiempo. Barinaga la durmió en el empeine derecho, después soltó hacia atrás, no pudo controlar Piz, pero sí apareció Pablo Mota, derivó en el Chulo Millán que toca y pasa, toca el Chulo y pasa, y va a Doelo, y pasó el Chulo y la pelota para él, se mete al área contra Aquino, levantó el centro, el rebote será tiro de esquina. Cuando pide retornar y lo hace Albert. Está el número 10 otra vez en la cancha, el número 10 de Nacional. Algo dolorido, pero está otra vez en la cancha. Viene Guaraní para el tercero, el centro al segundo palo. Doelo la tiene, le pegó al arco el rebote y la va a tener que correr otra vez. La pelota se pierde afuera. Lateral que va a tomar Tarrito Pérez. Ya lo hizo Tarrito, jugó para Piz. Marca yendo al suelo Baruá y la tira afuera. Recordemos hasta acá, ya hay 3 modificaciones realizadas por el equipo visitante. En ninguna del lado de Guaraní. Antonio Franco, el rebote en el árbitro, pelota será de Guaraní. Era bueno el pase de Pablo Mota. Será continuidad del juego en poder de Guaraní. Antonio Franco, Mota para hacerlo. Ya nadie lo marcó a Tarrito Pérez, pero nadie se avivó. Va Pérez, levantó el centro del segundo palo, Duelo nada. Tremendo lo de Nacional, como se duerme al momento de marcar. En esa salida era más que lógico lo que iba a hacer Mota y lo terminó pudiendo hacer. Caño incluido de Cáceres para encontrarlo a Albert, que volvió a la cancha y la terminó perdiendo. Doelo, Mota, Doelo. Pegó el grito Piz y la recibió con Soledad. Ataliba Schweizer para Tarrito Pérez. Ahora sí toca Guaraní y empieza a hacer el control del fútbol con la pelota en los pies. Y con el resultado a favor. Gana 2-0, gana bien. Gol de Barinaga a los 14 minutos del primer tiempo y al minuto 30 del segundo. Juega Mota. Gran partido de Mota. Ha manejado todos los hilos. No la gran figura porque están los goles de Barinaga, pero de lo mejor que ha tenido la franja. Aquí no quiso salir, le pegó mal. No mire la cancha Aquino, porque si hay algo que está bien hoy acá, la cancha, ¿no? Se tiró Albert al piso. Caído el número 10, lesionado, no va a poder continuar de ninguna manera. Se vendrá entonces la 4ª modificación y con esto va a anular sus ventanas. El equipo de Nacional ya no podrá hacer más cambios. Ah, no, pero en realidad no, le va a quedar porque el otro fue en el entretiempo. Hizo un par de cambios, así que no se cuenta. Bueno, lo importante de todo esto es que se viene la modificación y que a la cancha vendrá con la número 17 otro González, pero en este caso Jonathan. Afuera entonces con la número 10 Albert. Adentro González. A la cancha. Y ya tenemos a 2 González. Al número 17 Jonathan y al número 14 que es Nahuel.
El lateral será para Guaraní. Mientras tanto, tiro de esquina ahora. Tiro de esquina, bien digo, que va a tomar Barinaga. Barinaga le va a pegar al arco. Lo único que falta a Barinaga hoy es el gol olímpico. Hace el gol olímpico y pide el cambio Barinaga. Para pegarle Cristian. Está Pablo Mota también. Barinaga para darle a la pelota le pegó al segundo palo muy fuerte. Muy pasado. Estaba casi seguro que iba a intentar el centro cerrado del primer palo. Lo tiró al arco, como lo hace habitualmente. No sé si le entró mal o realmente la quiso tirarle al segundo palo. Le salió algo pasado ese balón. Saque de arco que va a tomar Mendoza. Lo tiene a Melo cortito para él. Ahí está el capitán. Abierto la quiere Barúa. Para él la pelota. Recibe Barúa. La presión es de Piz. Va con Rojas, que entró muy flojo en el partido. El número 16 entró en otra sintonía Rojas. No entró al partido directamente. La saneó, ya la soltó. Piz la tiene. Será tiempo de Barzuk seguramente de empezar a pensar en algún cambio. Piz la puso muy bien para Tarrito Pérez. Está el tercero. ¡Ay, Barinaga! Barinaga quiere penal. No pasó absolutamente nada. Era para definir de primera largo, ¿no? Y Cristian quiso dominarla y después jugarla. Está caído Piz. Me parece que ahí puede venir el primer cambio para la franja. La aguanta Cáceres. Lo marca Mota. Ya le pegó a esa pelota el Chulo Millán. Será salida en el lateral para Nacional. Ahí está volviendo Piz. Después que estaba caído. Parece que no habrá problema para que pueda continuar. La quiere Cáceres contra la marca del Chulo Millán. También se mueve Braure. Para él la pelota. No fue bueno el lateral. Va Doelo. Quería Coronel. Cayó Coronel contra Doelo. Pide falta. Quedó sentido. Que siga, dijo el árbitro. Nahuel González le pegó derecho afuera. El lateral será para Guaraní Antonio Franco. Corre Doelo, ganaba Nahuel González de cabeza. Después la sacó Coronel, se va al lateral. Ya hizo el lateral Millán, la metió Mota, la regaló Mota. La bajó bien Barúa. Arriba viene Morales. Devuelve Rojas. Tarrito Pérez del otro lado en contra de Aquino. De Melgarejo, perdón. Aquino es el marcador central. Aquí la tiene Rojas. Melo. La quiere Coronel. Este es Aquino. Y Aquino la va a tener que sacar. Le pegó para arriba para Jonathan González. No hay conexión. La pelota afuera. Habrá lateral de Guaraní que va a tomar Mota. Le pegó el grito Piz. Pero se la van a dejar a el Chulo Millán. Lo tiene más atrás a Morales si quiere. Pero Millán prefiere hacia adelante para Lazaneo. Hizo bien el aguante Lazaneo. Después la cambió muy bien para Piz, que la prolongó para Cristian Barinaga. Va a recibir el respaldo de Tarrito Pérez. Ahí está Barinaga, Pérez, Piz. Otra vez Pérez, no, ante Melo. Cortó el circuito, la tiene Rojas. Era traerla para este lado Rojas. Se complicó Rojas, se fue para el mismo lado. Melo la regaló. Se complicó porque se fue para el mismo lado. Tenía que traerla para este lado. La quería de primera Lazaneo. No pudo Barinaga, la pelota para Cáceres. La penó bien Cáceres. Se cayó después Melgarejo cuando quiso controlar la pelota. Y la termina sacando el fondo de Guaraní para que la tenga Melo. Del otro lado estamos en 22,5. 22,5. Partido que gana Guaraní 2-0. Que da la sensación, o empieza a dar la sensación de estar liquidado, ¿no? No por la diferencia en el marcador, sino porque Nacional no tiene cómo. Guaraní lo ama... ¡Opa! Falta del Chulo Millán. Lo ha maniatado. Le convirtió el segundo gol. En la contra desperdició un par, que podía haber sido algún gol más. Y Nacional no tiene cómo. Aquino ya la cambió de frente, se la regaló a Tarrito Pérez. A Taliba Schweizer con la pelota. Atrás para Barrientos, Pérez. La quiere con la Taliba Schweizer, la arriesgaron y perdieron. Por eso Barrientos dijo, bueno, si vamos a toquetear acá y lo vamos a perder, mejor perdámosla allá. Y le pegó largo a cualquier lado. Ahí lateral, que va a ser el capitán Melo. Barúa se mueve más adelante para recibirla. También Braure, el número 18, el grandote que entró en el segundo tiempo.
Lateral que vino para Barúa, precisamente lo marcó a Taliba Schweizer, derivó en González. Ahí va Jonathan, la quiso entregar para Cáceres y la ha perdido. Hay un rebote, Mota atrás para que juegue el Chulo. Y Millán no quiere complicaciones, le pegó para arriba para Lazaneo. Ganó González. Ese es Nahuel González. Está caído Melgarejo mientras tanto en el ataque del conjunto de Nacional, que visiblemente tiene algunos jugadores que están exhaustos. Juega Tarrito Pérez por la derecha. Ataca Guaraní Antonio Franco, la quiere Piz. Schweizer, Pérez. Otra vez Piz. El pelotazo que vino arriba para Tarrito Pérez y va al tercero y viene, la quiere Barinaga hacia atrás, el centro para Barinaga. Y se la queda Mendoza abajo muy bien para detener esa pelota. Buena jugada de Guaraní, que ya merece más. Empieza a encaminarse más a la goleada que al descuento de este partido. La pelota vino para Coronel. La marca de 4 tiene encima Coronel y por eso casi la pierde. La recuperan para que Braure la levante. Le pegó Braure. Se la sacó de encima de una manera que no le cuento. Cáceres la corre solamente porque tiene voluntad y velocidad. Evitó el lateral, pero después no mucho más que eso. Saque de arco que será para Guaraní. Guaraní que, bueno, es ajustar la mira nada más y ver de qué manera, pero para anotar algún gol más. Está dolorido, está caído. Doelo, el número 11, Doelo. Y acá va a empezar los cambios. Doelo, Piz, jugadores que hizo mucho ida y vuelta, mucho desgaste Doelo. Tal vez no un gran partido, pero un partido correcto y sí de mucho desgaste. Así que veremos qué es lo que piensa Marzuk y, bueno, lógicamente Abaca para buscar las modificaciones. Sobre todo para cuidar, ¿no? Esto recién arranca, lo tiene a Roa seguramente con una opción rápida ahí. Con una posibilidad. Veremos si hay necesidad. Doelo se recupera. Pero seguramente empezará a pensar en alguna alternativa. El pelotazo largo quería Lazaneo. Se la va a quedar Mendoza. Abierto para jugar Nahuel González. Mendoza prefiere jugar largo. Sí, va a jugar largo nomás. El pelotazo de Mendoza. Arriba para devolver el Chulo Millán. Firme en la marca. Buen partido del Chulo. Mota retrocede. Millán lo desacomoda en el área a Jonathan González y después la jugó mal. Coronel. Braure. Cáceres cayó. Falta de Morales. Será tiro libre para Nacional. Morales dice, mira la pelota. Fue para allá. Nada de falta, decía Morales. Tiro libre para Guaraní. Se lo dije, se va a venir Roa entonces a la cancha. Manu será la primera alternativa. Manu y también Caruso. Ahí están los dos que se vienen a la cancha. Entonces, Roa y Caruso. Se irá seguramente Doelo cansado y Lazaneo, me imagino. Salvo que lo pueda sacar a Barinaga, más que nada para preservarlo y que no sume tantos minutos. Pero es un partido tranquilo. Cristian ya convirtió. También eso puede tomar en cuenta, ¿no? Tiro libre para darle Barúa. Entonces está Rojas también. El ingresado en el segundo tiempo. Veremos qué intenta con esto Nacional, que siempre muestra por lo menos el laboratorio. Bueno, le dije que Rojas entró o no entró directamente al partido, ¿no? En una sintonía totalmente distinta. Lo que acaba de hacer, la verdad, no se entendió. Bueno, prepara las dos primeras modificaciones Guaraní Antonio Franco. Veremos si la hacen ya o si esperan a la próxima jugada. No tienen apuro, me parece. A ver. Ahí está, se viene la modificación entonces. Los dos cambios, Caruso y Roa. Veremos quiénes se retiran. Se va a Doelo para el ingreso de Roa. Aplaudido Doelo, insistimos por el despliegue de Doelo, ¿no? Buen partido de él, me parece. Una buena presentación la que ha tenido. Mucho despliegue. Y se va Lazaneo. En el caso de Lazaneo, sí, un partido un poco más flojo. Sobre todo porque tuvo un par de chances buenas, ¿no? Como para marcar. Dos por lo menos muy claras. No la pudo aprovechar. Pero hay aplausos para él también. Esto recién arranca y cuando se gana la cosa sale más fácil. No es un mal partido de Lazaneo tampoco, no hay que decirlo, pero
está para los goles y tuvo 2 chances muy claras que no pudo aprovechar. Ya le pegó Vázquez. Arriba para buscarla va Cristian Barinaga. La peinó Cristian. Corre Barúa. Hace lo propio Piz. No puede evitar la salida del lateral el hombre de Guaraní. Por eso el manos arriba será para el conjunto visitante. Para el conjunto que dirige Miguel Ortolá. Lateral que vino. Pelota atrás para Mota. La levanta Pablo. ¿Va a ganar Barinaga? Va a ganar Barinaga. Se lo dije. Quería Caruso. No pudo. Devuelve González. Nahuel en ese caso. Barúa lo propio. Entró mal Barúa. Devuelve a Taliba Schweizer. Barinaga. Desprolijo otra vez este pasaje del partido. Barúa le pega. Devuelve Barrientos. Otro que estuvo firme también en la marca. Él y Morales muy firmes. Es cierto que Nacional nos los ha exigido mucho. Mucho pelotazo. Mucha pelota frontal. Entre comillas, si usted quiere, fácil para los centrales. Después hay que sacarla, por supuesto. Pero fácil para los centrales. Pero en eso han estado firmes. El fondo de Guaraní sin lugar a dudas. Me parece correcto. Pelota para Roa. Le quedó algo atrás la jugada en el intento de Mota. Por eso el lateral se renueva. Será para Nacional. Ya lo hicieron con Cáceres. Otra vez Cáceres hacia atrás para que juegue González. Devuelve Morales. Caruso. Roa. Quería Mota. Ganó Rojas. Cayó Braure. Producto de la marca de Taliba Schweizer. Pegó el grito Vázquez y se quedó con esa pelota. Guillermo, que ya le metió el pelotazo a nadie. Pica y será de Mendoza. Vázquez está con la mira ajustada para los pelotazos para la cancha de Crucero. No para la cancha de Guaraní. Todos los pelotazos le quedan muy largos al ex arquero de Crucero del Norte, ¿no? La termina sacando González. A Taliba Schweizer devuelve de cabeza. La pelota se pierde afuera y el lateral será para Nacional. Ya lo hicieron atrás para Aquino. Aquino más atrás para Mendoza. Casi que no lo encuentra en el arco a Mendoza. Que ya le pegó de zurda arriba para que gane una vez más Barrientos. Ahí está con la rodilla la marca de Barrientos. Piz de cabeza. Tarrito Pérez. Tarrito que la juega. A Taliba Schweizer recibe. Domina la pelota. Retrocede juego. Barrientos. Levanta el balón para Caruso. Esa pelota después de Piz. Cayó Piz producto del choque de Rojas. Desde atrás le digo que al límite. Podría haber cobrado la falta tranquilamente el árbitro. Decidió no hacerlo porque estaba ahí al lado. Pelota para Aquino. Salida desde el fondo. Estamos en 31 ya del segundo tiempo. 2-0 gana Guaraní. Nacional no tiene cómo. Y Guaraní está al acecho, agazapado, esperando una chance más para terminar de liquidar la historia. Arriba Barrientos, ganó de cabeza, recibió el golpe. El árbitro sanciona la falta. ¿Y habrá tarjeta? A ver. No, parece que no. Y el tiro libre entonces que será para Guaraní desde el fondo. Para hacerlo al tiro libre Vázquez, ya lo hizo, jugó con Barrientos. La quiere corta y recibe Piz. La cachetada, los 3 dedos para la corrida de Tarrito Pérez que va contra Melo. Ganó Tarrito, la quiere Barinaga, el centro para Cris. ¡Ay! Se metió en el camino Caruso. Le iba a dar Barinaga como venía, se había preparado y calibrado la mira. Buena salida de Mendoza. Braure la tiene, intentó hacia el medio, buena marca de Mota. Insisto, muy buen partido de Pablo. Braure, Coronel, soltó Coronel a Taliba Schweizer, va Coronel, lo marcaron justo, Roa, hacia atrás para que corra el Chulo Millán. Y el Chulo Millán no se quiso complicar, le metió un puntazo derecho afuera. Habrá lateral para Nacional que ya lo hicieron. Offside, sí, offside. Volvía claramente Melgarejo. Y será tiro libre entonces para Guaraní, Antonio Franco. Salida desde el fondo para el conjunto franqueado que hasta aquí hizo solamente 2 modificaciones. Le quedan 3 y le queda 1 a Nacional. Ya le pegó Vázquez, largo pelotazo para que corra Barinaga. Va a ganar Barinaga, Barinaga que va, intentó la gambeta o dominar esa pelota, lo marcó Barúa. Barúa le pegó pelotazo a ningún lado para que gane Barrientos.
Va contra el Braure, Barrientos la sacó afuera, lateral de Nacional que va a tomar Rojas. Lo tiene más atrás a Barúa, prefiere con Melo, la pierde Melo. Buena recuperación de Piz, que después recibe la falta, será tiro libre para Guaraní Antonio Franco. El partido se ha transformado otra vez en el primer tiempo, ¿no? Sin precisión en los pases, había arrancado mejor en la segunda parte con un par de chances, pero a esta altura otra vez es un partido flojito como en la primera parte. Le pega Melo, le pegó mal. Piz de primera, Tarrito Pérez otra vez para él, es largo el pase. Aquí no. Rebota en la marca de Piz, lateral que será para Nacional. El lateral que ya se hizo, lo toma Tarrito Pérez. La pelota vino, nada. Parecía falta de Roa, la marca de Roa contra González, el rebote y la tiene Mendoza. Y va a salir rápido Mendoza para la corrida de Cáceres, quedó corto, lo va a marcar el Chulo Millán. De palomita el Chulo la saca. Aquí no. Melo. Rojas que no va a llegar. Rojas, insisto, entró otra cosa. Rojas, no le avisaron que vino a jugar al fútbol a Rojas. La pelota vino, la soltaron por bajo. Piz que va, trabó. La quiere a Taliba Schweizer, prefiere con Tarrito Pérez que irá más atrás con Barrientos. Y Barrientos no se va a complicar de ninguna manera. Soltó para Mota, bien. Mota para Piz. Piz para Roa. González, cortó todo. Nahuel con ese despeje. Cáceres, arriba contra Millán. Va Morales a hacer la cobertura. El lateral será finalmente para Guaraní Antonio Franco. Lateral que va a tomar el Chulo Millán. Y se viene la última modificación en el conjunto visitante. Veremos quién se retira entonces. Para el ingreso de Cristian Mendoza. Ahí está Cristian. Mendoza a la cancha, afuera Aquino. Melgarejo, perdón. Afuera Melgarejo. En Nacional afuera Melgarejo. Y adentro Cristian Mendoza. Y en Guaraní se fue Piz. Y se vino Darío Cardoso. Devuelven de cabeza en el fondo. Schweizer para Cardoso, precisamente recién ingresado. La levanta Darío para la corrida de Tarrito Pérez. De primera para Barinaga. Otra vez para Pérez. Le va a quedar largo el pase. Tarrito la devuelve de taco. Marca Rojas. Otra vez atrás para que juegue Barrientos. Quiere Barinaga, no tuvo control. Salió bien Aquino. Para González lo marcó Roa. Sin falta, le ganó perfectamente desde atrás en la marca a Nahuel. Mota soltó al medio, mal. Braure muy largo para la corrida de Cáceres. Lo va a aguantar Morales, que prefiere no complicarse. Le dio directamente afuera, será lateral entonces para Nacional en ataque. El lateral lo va a tomar el Chulo Millán. Ya lo hizo arriba para Roa. Peinó Manu. Barinaga quiso el lujo. Barinaga no pudo enganchar el taco para la corrida. Era buena la idea. Para la corrida de Caruso. Schweizer. A Taliba Schweizer, que hizo un buen segundo tiempo también. Más plantadito, más parado, pero cortando mucho el juego de Nacional. Cortando bien, en el buen sentido, ¿no? De recuperando pelotas. A presión Mota. Quiso girar Cáceres, no pudo con Morales, lo marcó bien Morales. Da una mano González, giró, va Cáceres. Juega hacia atrás Cáceres. Buena la jugada de Caruso, gran pase de Mota para la corrida de Barinaga. Va Melo
La quiere Caruso, la levantó Barinaga, va Caruso. Ay, no la pudo enganchar, le quedó incómoda a Caruso. Era buena la idea de Barinaga, fue buena la asistencia. Pasa que Caruso también metió una corrida de 50, 55 metros para llegar hasta allí. Y ya un poco en el esfuerzo no la pudo enganchar. Era buena la contra de Guaraní, que había iniciado con un pase fantástico Mota. La tiene Morales. Pelotazo de... Está habilitado, ¿eh? No sé. Bueno. Neta, hay que darle la derecha al juez de línea porque claramente tenía perspectiva mucho mejor que la nuestra. Hasta con timidez la fue a correr en algún momento Caruso. Tal vez eso demuestra lo acertado del asistente número 2. Otra vez la pierde Rojas. Insisto, lo de Rojas. Alguno me va a pensar que me agarré con él, pero lo de Rojas es insólito. Entró a jugar el segundo tiempo. Está jugando en el barrio, no se dio cuenta dónde está. Muy displicente y con mucha imprecisión. Anota Libazúa y será arriba. Rojas. El rebote, gira Melo. La va a dejar correr para Barúa. Recibe el número 11. Este es alguien o un jugador que sí hemos visto interesante, que no ha tenido buen partido. Barúa directamente. También ha jugado muy flojo. En general, partido flojo de Nacional, ¿no? Es difícil encontrar algún punto importante en la visita de algunos jugadores que en algún momento lo hemos visto como interesante y que pueden rendir de otra manera. Ya le levantó a Taliba Schweizer. Devuelven de cabeza en el fondo. La tiene Barúa. Soltó la pelota, un rebote en la marca del recién ingresado Darío Cardoso. Por eso se renueva el lateral para Nacional. Le va a pegar Aquino para buscarlo bien a González. González de cabeza a nadie. Morales le ganó a Cáceres. Trabó Roa, ganó Roa. Mota, se juntan los zurdos. Caño incluido de Mota, de Roa, perdón, para el Chulo Millán por si faltaba un zurdo, y la falta de Coronel será de tarjeta, sí señor. Amonestado Coronel, no le gustó a Coronel el toqueteo, ¿no? Se juntaron los zurdos a pasarse la pelota, Caño incluido, vino Coronel y dijo, bueno, acá lo cortamos. Estamos casi en 40, ¿no? 40 y casi 41. Casi 41 del segundo tiempo. Para jugar ese tiro libre vendrá Pablo Mota. Estamos en la recta final del partido. 2-0 gana Guaraní, 2 goles de Barinaga. Ahora sí estamos en 41 de este segundo tiempo. Y se vendrá una nueva modificación en el equipo que dirige Carlos Marzuk. Se va a ir para el aplauso de la gente Cristian Barinaga, ¿no? Con lógica. Se retira el capitán, autor de 2 goles, para que se venga Báez a la cancha. El número 17. Ahí está. Se va Barinaga, la figura de la tarde, con los goles necesarios para la victoria 2-0 de Guaraní. Y se vino Báez a la cancha. Ya juega Guillermo Vázquez. Pelotazo largo de Vázquez para Manu Roa. Qué pelota le puso Vázquez a Roa, ¿eh? El centro que vino, hay un desvío, será tiro de esquina. Bueno, Vázquez a lo largo de todo el partido estuvo buscando esto y no le salió del todo bien. Cuando le empiece a agarrar un poco mejor la mano a la dimensión de la cancha, Vázquez va a ser muy importante. La pegada que tiene es fantástica y acá le metió precisión. Una muy buena pelota. Roa para darle al tiro de esquina, perdón, Mota. Se fue Pablo para pegarle de zurda a ese balón. El centro que vino arriba de cabeza, la termina sacando el fondo del conjunto visitante. La levantaba Caruso, la quiere Morales, chilena. De Rojas para sacarla. Cáceres va contra el Chulo Millán. Ganó el Chulo 1, ganó el Chulo 2. Roa la dejó mal para Mota, será lateral para Nacional. Juega en el fondo Aquino, revierte para Melo. La tiene el capitán, la quiere abierto por aquel sector. Jonathan González prefiere larga para Braure. Ganó Morales. La pisó y ahí con poco de suerte se quedó con la pelota Nahuel González. Soltaba por allí Cristian Mendoza, la perdían. Corre Caruso, irá contra Melo. Ninguno, Melo se olvidó de la pelota, no fue nunca, le pegó al arco, Caruso. La sacó Mendoza. Insólito lo de Melo. Las 2 veces fue para chocarlo
a Caruso se olvidó de la pelota. Y cuando Caruso mirando la pelota dijo, bueno, si no vas a saltar, la pelota me la quedo yo. Le metió un derechazo. Gran volada del arquero Mendoza para terminar salvando lo que era un muy buen gol. Pero insisto, insólito. Miren ustedes. La pelota pica y no la busca Melo. Y ahora busca la pelota, no. Busca el cuerpo del jugador. Las dos veces le erró. El derechazo para terminar sacando del ángulo esa pelota Mendoza. Muy buen remate de Caruso. La pelota por el segundo palo la busca Baruá, el Chulo Millán. Otro de gran partido. Le digo, Barinaga a la figura. Mota ahí en el segundo lugar y me parece que el Chulo se sube al podio. Anticipo permanente de Millán para ganar esa pelota. Pasa que hay muchos puntos buenos de Guaraní, ¿no? Segundo tiempo Ataliba Schweitzer fue muy correcto. Hizo un buen partido también Tarrito Pérez cuando se soltó un poco más en la segunda parte. Bueno, en general, con lógica, un buen partido de Guaraní. La bajó bien González en el pecho, Nahuel, buen centro. Pero Morales también muy firme, los dos centrales muy firmes de Guaraní. El tema es la exigencia que han tenido los centrales, que no ha sido mucha, teniendo en cuenta que Nacional no hizo un gran partido. Sí, tiró mucho pelotazo, es cierto, pero son las pelotas, decíamos, entre comillas, fáciles para los centrales, las que los centrales deben ganar, esas que vienen de frente y de muy lejos. Después, si no la ganás, lógico, también te vamos a caer encima, pero son pelotas ganables para los centrales, pero tuvieron en todas muy firmes. Como en esto, mire, va Barrientos, pum, le gana. Una vez más, Mota, y le ganaba a Braure. Baruá ya está con las medias allá abajo, es signo de cansancio absoluto, pero ya no tiene cambio Nacional. Suelta Aquino atrás para Mendoza. El arquero que la va a tener que mandar a mudar a terreno enemigo. Y ahí va Barrientos, que lo desacomodó en el camino y con un golpe, está diciendo el árbitro, a Braure. Y el tiro libre será para Nacional, que es cierto, pierde 2-0, que ya no tiene mucha expectativa, pero llegando a los 45 minutos, pasando ya los 45 minutos, está perdiendo 2-0 y que por lo menos podrá buscar el descuento. Será tiro libre para Baruá. No ha dicho cuánto aquí. Ahí, ahora sí. 5 minutos más, entonces lo que se van a jugar hasta los 50 iremos. El centro de Baruá, el segundo palo. Bachke. Bueno, ni esto le ha salido a Nacional, que en algún momento también había mostrado alguna idea interesante en un tiro de los libres o buena pegada. Bueno, hoy ni siquiera eso. Bachke para sacarla. Ya le pegó Guillermo. Es muy largo el pase para Tarrito Pérez. En realidad dijo, a esta altura del partido ya no la busco. Si fuera en otro partido, de otra manera, en otro resultado, lo intentaba y no sé si no llegaba Pérez. Pero acá ya estamos medio liquidados en cuanto al esfuerzo físico que también han hecho los jugadores. La quiso controlar Mendoza. Cristian apretado contra la raya. Muy difícil. Lateral. Está el tercero de Caruso. Va Caruso metiéndose al área. Puede tener el tercero. Oh, lo marcaron justito. Melo para que se la quede el arquero Mendoza. Largo pelotazo de Mendoza para buscar a Cáceres. Barrientos. Una vez más gana de cabeza. Tarrito Pérez lo propio. El Chulo Millán del otro lado. El rebote y lo saca Tarrito. Braure quedaba caído. No pasó nada. Falta ahora sí de Báez. Y será tiro libre para Nacional. En la mitad de la cancha. Tiro libre que va a tomar Aquino. A ver si Aquino lo tira al área o si intenta jugarlo. Ahí está Aquino para darle. Se mueven en el área. Se mueve Baruá de lado a lado. Está González del otro. El pelotazo que vino es malo el centro. No va a correr Braure de todas maneras. Va a llegar sobre la marca de Barrientos. Pelota atrás para el centro de Rojas. Hizo el amago Rojas sobre Cardoso. La jugó por bajo el centro que ahora sí vino al área. El cabezazo al arco. Controla sin problemas el arquero Bachke cuando cabeceaba Braure. La acompañó Guillermo. Y será salida entonces para Guaraní. Antonio Franco. Ya le pegó Bachke. Largo pelotazo a Aquino solo para despejar. Despeja Aquino. La quiere Braure. Ataliba Schweitzer. Cáceres. Coronel quería. Buen retroceso de Caruso. Mota. Hay un hombre de Nacional caído.
Estamos en 48,5. Bueno. Está caído, me parece que es Braure, ¿no? Sí. A Taleba Schweizer le cayó encima cuando fueron a pelear por esa pelota. Bueno. Partido que hace rato está liquidado. Ahora más que nunca, ¿no? Casi sobre la hora. Guaraní ganando en su presentación y además va a quedar como líder de la zona. 3 puntos más 2 de diferencia contra los 3 puntos de Nacional de Puerto Piraí, que tiene más 1, pero con un partido más también el conjunto de Piraí. Y la próxima fecha, Guaraní tendrá que visitar a Bicop. Bueno, lesionado el hombre de Nacional. A todo esto el árbitro deberá dar algún minuto más. Si es que tiene la intención, digo, me parecería que no, porque el partido es medio liquidado ya. Pero por ahí tiene la intención de poder recuperar este minuto, minuto y medio que se ha perdido con la lesión de Braure, que ahí está tratando de recuperarse. Braure quiere, no hubo falta. A Taleba Schweizer fue con él a disputar el balón correctamente. Después al caerse le cayó encima, pero no me pareció infracción para nada. Salida para Nacional, entonces será la pelota. Era del conjunto de Miguel Ortolá, por eso se la llevó. Bueno, el árbitro finalmente cobró la falta. Bueno, insisto, a mí no me pareció. El tiro libre vendrá para Nacional. Aquino para intentar meterla al área por última vez el conjunto visitante. Nada. Insisto, hasta esto, la posibilidad de la pelota parada, que es un poco lo que apostó Nacional, la pelota parada, algún pelotazo. Ni siquiera en su plan de juego lo ha hecho bien el equipo de Ortolá, que claramente hoy estuvo mucho más flojo de lo que lo habíamos visto en los partidos anteriores frente al propio Guaraní. Tanto en Piraí como también jugando acá. Este partido sí muy parecido al que se jugó aquí en cancha de la Franja, donde Guaraní en los dos fue superior. Sobre todo lo ató bien a su rival y aprovechó sus oportunidades. Vázquez para darle. La pelota cruza una vez más el cielo de Villa Sarita a la cabeza de Melo. Rebotó en Rojas, Melo la mete, Cáceres la domina. Hace la pausa, lo tiene abierto a González. Reclama alguna compañía. Soltó para Rojas, ahora sí. Retrocede para dar una mano en una marca Caruso. Rojas la levantó al área y se la regaló a Vázquez. Se queda sin problemas con la pelota, estamos ya en tiempo cumplido. Cuando el árbitro quiera, esto se va a terminar. Va a llevarse el silbato a la boca el señor de Lima, que no ha tenido mucho trabajo, no ha tenido un arbitraje destacado, ni mucho menos. Se terminó la historia, señores. Final del juego. Ha ganado Guaraní, Antonio Franco. Alegría en Villa Sarita para comenzar de buena manera el torneo, para arrancar de buena manera el certamen, para empezar a construir la ilusión y a partir de acá seguramente empezar a cimentar la idea del ascenso. Es importante arrancar ganando para Guaraní, sobre todo en una zona corta, ¿no? Una zona de tan solo 3 equipos donde no hay momento y no hay chance de tropezarse. Una zona que ha quedado acá ahora con Guaraní, con Nacional, decíamos, con 3 puntos y Bicop con 0. Deberá seguramente seguir en el mismo camino el conjunto de Marsuk, que ha mostrado motivo de sobra para poder quedarse con la victoria. No lo sufrió nunca el partido, jamás lo inquietaron a Vázquez. No recuerdo una tajada de Vázquez, solamente una llegada de Cáceres en el 0-0 cuando arrancaba el partido, después de un rebote que terminó pegándole mal a la pelota, pero sin demasiado peligro. El resto fue todo de Guaraní, que controló el partido, que golpeó en los momentos justos y que después de los goles supo cómo controlar el desarrollo de las acciones. Ganó bien Guaraní 2-0, insistimos, empieza a ilusionarse el pueblo franjeado, sobre todo con el resultado, y empieza a marchar de esta manera en su zona. Nosotros lentamente empezamos a despedirnos, a cerrar nuestro trabajo aquí desde Villa Sarita, desde el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Somos Deportes Misiones, acompañando el torneo federal amateur. Los 2 goles de Cristian Barinaga a los 14 minutos del primer tiempo y al minuto y medio de arrancando el segundo le han dado el triunfo a la Franja, que sabe que la próxima fecha tendrá que visitar a Bicop.
para intentar seguir en el mismo camino y tratar de continuar en la búsqueda, insistimos, del objetivo que será el ascenso. Nos vamos, nos despedimos desde Villa Sarita. Ha sido un placer como siempre, deseándole que tenga un excelente cierre de jornada, que la pase realmente muy bien y será hasta todos los momentos deportivos. Un placer como siempre, gracias.